necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. A ti, Señor, levanto mi oración. A ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo hoy. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Buenas noches, hermanos. Dios nos quiera bendecir, iluminar y ayudar en el día de hoy. Agradecemos a Dios que nos tiene misericordia y nos ha dado la posibilidad en el día de hoy de poder tener vida y salud para poder compartir también junto a ustedes esta hermosa palabra del Señor. Les voy a pedir que oremos para que Dios tenga misericordia de mi vida y de la vida de ustedes, para que al compartir la palabra podamos entenderla. No solamente saberla de memoria, sino poder entender lo que conocemos, lo que oímos, lo que nos enseña, poder entenderlo. Les voy a pedir que oremos para que sigamos en esta pelea, en esta lucha, en esta batalla de la fe, como dicen las Sagradas Escrituras, para estar preparados para todo lo que el Señor disponga para nuestras vidas. Sabemos que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, hay un mundo espiritual que desconocemos, que en parte conocemos por lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero hay un mundo real, espiritual,
En ese mundo espiritual están los ángeles de Dios, ministros que están a favor de los que han de ser salvos, pero también se encuentran un sinnúmero de demonios en estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que batallan contra nuestra alma. Por eso necesitamos sí o sí la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, para poder seguir con esto que el Señor nos ha encargado de poder predicar, enseñar, retener la palabra de vida, pero también poder darla a otros. Así como lo hemos recibido por gracia también poder dárselos a otros. Les voy a pedir que oremos, que nos encomendemos en las manos del Señor. Vamos a orar como siempre lo hacemos y como lo venimos haciendo reunión tras reunión por los hermanos que están enfermos, por aquellos que están pasando tribulación, angustia, necesidades, problemas físicos, materiales, sentimentales. Vamos a estar orando por cada hermano, por cada hermana. Sí, acordándonos de la bisabuela de Celeste, que siempre pide por ella, y por la hermana Marta. Y también vamos a estar orando por la familia de nuestro hermano Rolando Soto, que están contagiados con el virus del COVID. Y bueno, que Dios tenga misericordia de su familia. Gabriela, nuestra hermana Gabriela, es la que de alguna manera la está pasando un poquito más comprometida, pero sabemos que estando en las manos del Señor podremos salir adelante. Hermanos, les pido que oremos y que nos encomendemos y pongamos en las manos del Señor a cada uno de los hermanos y las hermanas que sabemos que están pasando momentos difíciles. En este caso, pedimos por Marta, la bisabuela de Celeste, y también por nuestro hermano Rolando y su familia, Gabriela, Sofía, David y Zoe. Vamos a estar orando por ellos para que Dios les tenga misericordia y tengan una pronta recuperación. Vamos a orar, los invito a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor, un Dios todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que tiene para con nosotros, dándonos esta posibilidad una vez más de poder estar con nuestros hermanos y hermanas a la distancia, pero cerca a la vez, en el Espíritu, para poder compartir su enseñanza, su palabra. Ayúdenos, Señor, a que podamos estar atentos a lo que está escrito, lo que usted dejó para nuestra enseñanza, que podamos entenderlo, que podamos comprender, que podamos dar ese fruto que usted espera, para lo cual viene su palabra, su enseñanza a cada uno de nosotros. Le pido por Marta, la bisabuela de Celeste, tenga misericordia, Señor, de la vida de esta anciana, que usted pueda ayudarla, fortalecerla, darle, Señor, lo que ella necesita, que la pueda preparar también para el momento en que, como usted dice en su palabra, Señor, nos podamos reunir con usted. Todos estamos en este trámite, los que nos consideramos que estamos mejores que otros en salud, estamos también preparándonos para nuestro encuentro con usted el día que usted así lo decida. Que nos pueda encontrar en fe, nos pueda encontrar peleando esta buena batalla en todo tiempo. Y también le pido en esta hora, Señor, por hermano Rolando, Gabriela, su familia, Señor, sus hijos, que usted pueda iluminarlos, ayudarlos, Señor, a Sofía, David y Zoe, que están transitando esta enfermedad del COVID. Usted pueda fortalecerles, ayudarles, que pueda incrementar en ellos, Señor, las defensas corporales para que puedan salir adelante, Señor. Sabemos que para usted no hay nada imposible, por esto encomendamos en sus manos sus vidas y su salud, esperando que tenga misericordia de ellos, Señor, de nuestros hermanos, de esta parte del cuerpo de Cristo, por favor. También le pido por aquellos hermanos y hermanas que están en sus hogares padeciendo esta misma enfermedad u otras, que usted los pueda ayudar. Están en sus hogares, en los hospitales, que usted pueda ayudarles, Señor,
en esta tribulación, en esta angustia, que no se apodere de ninguno de ellos el miedo, al contrario, que nuestra confianza crezca, Señor, día tras día en esta su palabra, pidiéndole, por supuesto, que usted tenga misericordia de nosotros, hombres pecadores, que tenga misericordia de nosotros, Señor, para poder seguir en este camino que nos lleva a la vida eterna. Muchas gracias le doy. Le ruego que al compartir la palabra en esta hora, usted nos dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, elocuencia y denuedo, que nos dé esta ciencia, que nos dé, Señor, esta inteligencia espiritual para poder discernir también todo lo que respecta a este conocimiento que debemos adquirir para nuestro crecimiento espiritual. Por favor, se lo pido en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, vamos a ir a la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a compartir esto de lo que Dios nos va a enseñar hoy, estos tiempos peligrosos, ¿sí? Tiempos sin Dios, que lamentablemente ya se vienen viviendo hace mucho tiempo, hace muchos años, y vamos a buscar en 2 de Timoteo, por favor, en el capítulo 3, vamos a buscar el versículo 1 al 5, en segunda de Timoteo, capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Como vemos, estos tiempos son peligrosos. Estos tiempos que hablan las Sagradas Escrituras ya hace alrededor de 2000 años. Dice la Escritura que en estos postreros días, en estos días finales, postreros, finales días, últimos días, dice que iban a venir tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos no se refería a los volcanes, no se refería a la capa de ozono, no se refería al deshielo, se estaba refiriendo exclusivamente a ese mundo espiritual que batalla contra el alma de los hombres. Se estaba refiriendo a los hombres sin Dios. Se estaba refiriendo, como dice aquí la Escritura, estos tiempos peligrosos que iban a haber hombres, habrá hombres peligrosos, ¿sí? Hombres peligrosos porque están sin Dios, hombres peligrosos porque lo que hay, en ellos hay es solamente carnal, animal y diabólico. Por eso que, como vemos aquí, dice la Escritura, amadores de sí mismos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Fíjese qué lista que da de estos tiempos peligrosos, y estos tiempos peligrosos se iban a caracterizar por este tipo de personas, ¿sí? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice que en estos tiempos peligrosos, estos hombres con estas características, con estos frutos de la carne, con estos frutos diabólicos, iban a tener apariencia de piedad, ¿sí? Pero
negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Dice la Escritura, como vemos, que estos hombres, estos líderes, estos predicadores, estos sacerdotes, como veíamos el jueves, iban a tener esta apariencia de piedad. O sea, ante los ojos de los hombres, pareciera que iban a ser piadosos, justos, espirituales, personas con conocimiento. No ignoremos que el diablo conoce la ley, el diablo conoce la Biblia, el diablo conoce todo esto que el hombre hoy predica, lo conoce pero no lo puede poner por obra. Recordemos que Satanás, el diablo, cuando tienta a Jesús en el ayuno que él hizo de 40 días, 40 noches, dice que lo tentó citándole pasajes bíblicos. Entonces no debemos ignorar que el diablo conoce también de la Biblia y tiene sus ministros, como vamos a ver más adelante. Entonces, estos tiempos peligrosos se van a caracterizar por estos hombres peligrosos, por estas características que van a tener estos hombres peligrosos, que lo único que les va a interesar, lo único que les interesa hoy, como les interesó en el pasado, son sus cosas, su temporal vida terrenal, todo lo humano, lo carnal, pero de Dios nada. Dice que van a ser hombres que van a amar más los deleites que les ofrece el mundo, la carne, el diablo, más que de Dios, más amadores de estas cosas temporales y no aman a Dios, que tendrán apariencia de piedad, porque incluso hasta su voz, esa falsa piedad, ¿sí? La voz, el carácter, esa aparente piedad, la apariencia de la piedad, esa aparente piedad van a tener los hombres delante de otros hombres, pero esta piedad va a ser negada por, ¿sí?, los frutos, por su forma de vida, su forma de conducirse. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos hay que evitarlos. En palabras sencillas, usted no le debe nada a estos líderes. Usted no les debe nada a estos predicadores. Usted, el que me está escuchando, no le debe nada a esos pastores, líderes, sacerdotes, según ellos ministros, según ellos y según los ojos de muchas personas aparentemente piadosos. Usted no les debe nada. No les debe nada. Evítelos. Usted no les debe nada. No se comprometa con el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Si bien, supongamos, pensemos un momento, tal vez alguno de estos líderes les ha ayudado a usted, le ha ayudado a su familia o en su economía. Esto tendrían que haberlo hecho. Ustedes no le deben nada, porque somos deudores a Cristo, al Señor, no a los hombres. No somos deudores a la carne. Entonces, no piense que usted está esclavizado a un sistema, a una iglesia, a un hombre, a una religión. Usted no les debe nada a ellos. Dice la Biblia que estos que tienen apariencia de piedad, pero solamente les usan o los enseñan o los tienen atrapados para sus propios fines temporales y terrenales, dice, a estos hombres hay que evitarlos. A estos evita. Hermanos, tal vez para aquellos que nacieron y se criaron en dichas congregaciones, van a defender su doctrina o su tradición o el movimiento eclesiástico que tengan allí en sus respectivos templos y van a tratar de defender a su líder, su doctrina, pero estas personas, si no predican la ley de Dios, si no predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, si no han nacido de nuevo, puesto los ojos en Jesús y no poniendo los ojos en las cosas terrenales, en el dinero,
en todas estas cosas temporales, hay que evitarlos, porque no están amando a Dios con todo su corazón. Por eso que son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos porque estos hombres son peligrosos. Peligrosos porque mire la característica que tenían estos hombres. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, no se refería a los animales, a la naturaleza, a los volcanes, al huracán, ¿sí? Si bien todo esto lo manda Dios, todo esto obedece a Dios. El tiempo peligroso se caracterizaba por los hombres amadores de sí mismos. No eran hombres que amaban a Dios, ¿sí? Hombres avaros, dice, tiempos peligrosos porque habrá hombres avaros, habrá hombres vanagloriosos, iba a haber hombres soberbios, tiempos peligrosos porque iban a haber hombres blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Tiempos peligrosos porque estos hombres iban a estar a la cabeza, iban a estar como líderes, como maestros, como predicadores. Y dice el versículo 3 que estos hombres iban a ser hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Miren si no iban a ser tiempos peligrosos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, Dios estaba lejos de estos, o iba a estar lejos de estas personas. Que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. O sea que, como vemos, la apariencia van a aparentar ser espirituales, personas dóciles, amables, cristianos. Iban a tener la apariencia de hijos de Dios, falsos. Algo falso es algo que es copiado de un original, pero es falsificado y falso. No es el original, no es lo que Dios dice a través de su palabra. Van a tener la apariencia, van a aparentar ser lo que no son. A estos hay que evitarlos. Vuelvo a repetirle, usted no le debe nada a nadie. Si alguien le ha predicado el Evangelio, Dios lo usó para que le prediquen el Evangelio. Usted es deudor a Cristo, no a la carne. Hermanos, no se ate aquellos que han estado concurriendo o han estado compartiendo por algún tiempo, por años, con personas que usted sabe que están sin Dios y sin esperanza. Usted no tiene nada que hacer en ese lugar, evítelos. A estos evita, ¿sí? A estos evítelos. No se junte con ellos, escape, salga de en medio de ellos y lo recibirá Cristo. Porque estos tiempos son peligrosos, peligrosos para la salvación de nuestra alma. Por eso que son peligrosos. ¿Por qué? Porque al explicar, al exponer, al enseñar, al dar a conocer algo que no es el Evangelio de Cristo, ya eso se torna peligroso para nuestra vida eterna. Se torna peligroso para nuestra alma. Se torna peligroso para nuestra salvación. Esto no es un juego. Esto no es un juego, el Evangelio no es un juego para ver quién sabe más, quién tiene más congregación, quién tiene más dinero, quién tiene el templo más grande. Aquí se está jugando la vida eterna. Aquí hay o salvación o perdición, depende cómo se predique. Por eso que el Señor dice que esto le costó a Él, como relatan las Sagradas Escrituras. Esto es serio, porque a Él le costó la vida. Él tuvo que dar su vida por nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Debemos entender de que Dios dejó su gloria, dejó el cielo, dejó
todo lo que tenía en gloria y no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Escritura, no se aferró a esto, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente como un siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces usted no le debe a hombre alguno. Cristo lo salvó. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y si es un don de Dios, si es un regalo de Dios, ¿a quién le debe usted algo? Hermanos, los tiempos peligrosos se van a caracterizar por estos hombres peligrosos, que no aman a Dios y que tienen un carácter, ¿sí? Tienen estos frutos que no son del Espíritu, son carnales, animales y diabólicos, pero van a tener esa apariencia de piedad. Dice también, como veíamos en estos días, en Segunda de Crónicas, por favor, como veíamos el día jueves, Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, Segunda de Crónicas, capítulo 15, vamos a leer con respecto a esto que es algo importantísimo. Versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Esto sí que fue para aquel entonces, para el pueblo de Israel, muy feo, muy malo. Pero pensemos un momento. Israel, podríamos pensar de una nación que no tenía conocimiento de Dios, de Jehová, que no tuviera un Dios verdadero. Bueno, los filisteos, los amorreos, los jebuseos, los griegos, los egipcios, Mesopotamia, todos estos tenían sus dioses. Sí, sus dioses que no eran verdaderos dioses. Pero de Israel, pensar, ¿cómo imaginarnos si una nación que conoció al verdadero Dios, después este profeta, Azarías, viene a decirle a este rey, a Asa, que allá hacía mucho tiempo que estaba Israel sin verdadero Dios. Había un Dios que ellos adoraban como a ellos les parecía mejor. ¿Por qué? Porque no tenían ley. O sea que ellos adoraban a Dios como a ellos les parecía. No tenían un sacerdote que les enseñara, así que cada uno era ley para sí mismo. Por eso que dice la Escritura, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Tenían Dios, pero no el verdadero. Esto se podía pensar de otra nación, pero no de Israel. El Israel a quien Dios se le reveló en un principio, el Israel de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Israel de los profetas antiguos. ¿Sí? Una nación que en el pasado tuvo mucho conocimiento de Dios, de cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios hizo milagros y maravillas, cómo le dio la tierra prometida, cómo hizo milagros en medio de ellos. Pero pensar que Israel no tenga un verdadero Dios, como dice la Escritura, si la salvación viene de los judíos. Entonces, estaba pasando algo gravísimo en Israel. ¿Y qué era lo grave que estaba pasando? Que tenían Dios, pero no era el verdadero. Y esto era consecuencia de que sus sacerdotes, sus líderes, sus predicadores, no enseñaban. Por consiguiente no estaba la ley, porque no tenían ley. No se enseñaba la ley. Esto los llevó a estar viviendo por mucho tiempo sin Dios. En otras palabras, sin Dios. O sea, sin Dios verdadero. Tenían Dios falso, como hoy. Hay mucha gente que tiene su fe, su confianza y su Dios.
en cual deposita su confianza y le pide, le prende velas o le hace caminatas o sacrificios, pero no es el verdadero. Dice la Biblia, como vemos aquí, que Israel, el Israel de la descendencia de Abraham, este Dios que hizo milagros y maravillas, y pasando el tiempo, después de todos estos reyes como David, que ya había pasado en este tiempo, que Israel no tenga Dios, aunque ellos decían que tenían Dios, aunque ellos profetizaban en el nombre de Jehová, como también vemos en el libro de Jeremías. Ellos profetizan, ellos hablan, yo no los envié, yo no los mandé. Vanidad de su propio corazón. Ellos enseñan, predican, profetizan, son mentirosos. Esto siempre estuvo. Y hoy no es distinto, hermano, hermana. ¿Dónde tiene usted apoyada su confianza? ¿Dónde se apoya? ¿Cuál es su fe? ¿Dónde tiene apoyada su fe? ¿Está en las Sagradas Escrituras o está en un movimiento, en una iglesia, en una doctrina o en un hombre, en un pastor o en un líder? Mucha gente, ya lo he dicho antes, mucha gente, al no tener verdadero Dios, ponen las manos al fuego por un líder, por un pastor, por un predicador, por un profeta. Hermanos, ¿cuánto tiempo hemos estado sin verdadero Dios? ¿Cuánto tiempo hemos estado sin Dios? Ojo, y pensemos un momento. Tengamos cuidado con esto, porque antes de conocer al verdadero Dios de las Sagradas Escrituras, nosotros teníamos nuestra convicción, teníamos nuestra fe y nos apoyábamos en distintos ídolos. Nuestras confianzas estaban puestas en cosas que nos había enseñado la sociedad o nos había transmitido la familia. Estábamos sin verdadero Dios. Pero venido el Evangelio, ahora reconocemos y entendemos que el verdadero Dios está en las Sagradas Escrituras. Y este verdadero Dios no cambia. Amén. En Primera de Juan vamos a leer, en el capítulo 5, Primera de Juan, la primera epístola, así que escribe nuestro hermano Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Dice la Escritura, Primera de Juan, que está un poquito antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Qué importante y maravillosa palabra esta. Dice la Escritura, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Mucha gente, escuche bien, muchos hermanos nuestros que en el pasado estaban apoyados y que su confianza estaba puesta en esto que habíamos hablado, líderes, tradiciones y costumbres, o enseñanzas de hombres, al conocer el Evangelio se han dado cuenta que Dios es el que les ha dado entendimiento de aquellas cosas que sabían, que habían leído, que habían escuchado, pero no las entendían. Ahora sí, cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, como vino en aquel tiempo, y Juan dice, Él ha venido y nos ha dado entendimiento, así también tiene que venir hoy, tiene que venir el Señor a nuestras vidas para darnos entendimiento, para que conozcamos al verdadero Dios. El Evangelio de Jesucristo
como dice la Escritura y lo que estamos diciendo en palabras, el Evangelio es de Jesucristo. No es el Evangelio de una iglesia, de un hombre, es el Evangelio de Jesucristo. Y para entender el Evangelio de Jesucristo, Jesucristo, nuestro Señor, tiene que abrir nuestro entendimiento para comprenderlo. Y como dice aquí la Escritura, en el versículo 20, 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En contraste a lo que leíamos en Crónicas. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Muchos días, mucho tiempo. Ahora, dice la Escritura aquí que es necesario que el Señor Jesucristo abra nuestro entendimiento como le pasó a los hermanos en el principio para entender el Evangelio. Les abrió el entendimiento para comprender su palabra, para entender las Sagradas Escrituras. Esto es lo que nos tiene que suceder. No nos conformemos con lo que oímos en distintas iglesias, exposiciones, profecías o esos sentires que tienen las personas. Yo siento del Señor, y mucha gente se queda con eso. Tenemos que ir a la ley y al testimonio. Tenemos que ir a la palabra escrita. Porque cielo y tierra pasarán, más las palabras del Señor no. Entonces allí es donde tenemos que ir. A la Biblia, a la palabra de Dios. Sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Sí? Usted seguramente ha estado participando en otros lugares por mucho tiempo, pensando que estaba en Dios. No tenía al Dios verdadero. Tenía a Dios, pero no al verdadero. Hasta que aparece a Jesucristo y nos da entendimiento para saber si estamos en el verdadero o no. Por eso, como leíamos hace un ratito, dice la Escritura, huid, ¿sí? Evitar a estas clases de personas, porque tal vez teníamos nuestro conocimiento, en ese poco conocimiento, pensábamos que estábamos en Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene y nos abre el entendimiento para que comprendamos, y si sabemos que estamos equivocados o que no estamos en el lugar correcto, tenemos que salir de ahí, tenemos que evitar a estas personas. Y dice la Escritura, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este, Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuánto tiempo hay gente que ha estado en distintas congregaciones pensando que estaban con Dios? O estaban haciendo la voluntad de Dios porque había un hombre que les decía qué es lo que tenían que hacer. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay muchos que dicen, no, no es Dios. Bueno, esto es para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Esto es una cuestión de fe. Usted no cree, Dios no lo puede obligar. Pero si usted cree y Dios le abre el entendimiento, salga de allí. Porque Dios vino para salvarlo, no para esclavizarlos a un hombre, a una iglesia o a una institución. En Juan capítulo 17, por favor, ahora vamos a ir al Evangelio de Juan. En el capítulo 17 vamos a leer, por favor. Juan capítulo 17, vamos a leer en el versículo 3, Juan 17:3. Es muy importante que nosotros podamos abrir nuestro corazón al Señor y que Él pueda abrir también por medio de su Santo Espíritu nuestro entendimiento para que comprendamos. Dice la Escritura en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, hermanos, hermanas, consiste en el conocimiento de Dios. Hay que conocer a Dios, no hablar solamente de Dios. No decir yo creo en Dios, pero ¿lo conocemos? ¿Cómo conocemos a Dios si no es a través de las Escrituras?
¿Cómo no conocer a Dios si tenemos todo para conocerlo? Tenemos las Escrituras y tenemos el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nos va a guiar a toda verdad, nos va a guiar al verdadero, porque Él es la verdad, el Espíritu de verdad. Entonces, esta es la vida eterna, decía el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuánto tiempo pasó Israel y cuánto tiempo tal vez tuvimos que vivir nosotros sin verdadero Dios? Hasta que Dios nos tuvo misericordia, tanto a mí como a usted, para poder acercarnos al Dios verdadero, no al Dios de una tradición, no al Dios de una iglesia o de un hombre, sino al Dios verdadero, al Dios que no cambia. En 2 de Corintios, por favor, vamos a buscar en el capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, vamos a ver en el versículo 13, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, dice la Escritura: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que antes el pueblo de Israel vivía sin verdadero Dios. Escuche bien, vivía sin verdadero Dios, no había sacerdote que enseñara, que enseñara ¿qué? La ley de Dios, porque no tenían ley, no había ley, la habían dejado a un lado. Por eso que dice la Escritura. Así que, como vemos aquí en el versículo 13, estos son falsos apóstoles, o sea, así como hubieron falsos profetas en el pasado, como hubieron personas que no eran ministros de Dios, así también dice que estos son apóstoles, como hoy abundan muchos apóstoles, puestos por el hombre, designados por el hombre. Apóstoles que se auto-ungieron como apóstoles, porque ellos pensaron que según la trayectoria y según el tiempo ya transcurrido en el tiempo de servir a Dios, ya son apóstoles. Bueno, son apóstoles, sí, pero falsos. Como dice la Escritura, porque estos son falsos apóstoles. Y vamos a ver por qué son falsos apóstoles. Dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Recordemos lo que decíamos hace un rato, tienen apariencia de piedad, a esto hay que evitarlos. Bueno, estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, porque traen fraude, ¿sí?, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es un disfraz, no son reales. Le pueden hablar, le pueden enseñar, le pueden decir, pero cuando se dan vuelta, ahí están los verdaderos. Y no es maravilla, dice el versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que el que se disfraza, el que disimula, el que tiene un carácter distinto al que es realmente y simula tener esto o aquello, es un hijo del diablo. Porque el diablo es el que hace esto. El diablo se disfraza. El diablo finge ser un ángel de luz. El diablo finge ser bueno. Dice la Biblia, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo se disfraza. El disfraz no es algo real, es un disfraz, es un engaño. Es una personalidad o una vestimenta que no le es natural. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, dice el versículo 15, no es extraño si también sus ministros, y aquí es lo que dice la Escritura, que estos ministros no son ministros de Dios, sino que son ministros de Satanás. Sus ministros, dice, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? O sea que, como vemos aquí, la Escritura dice que estos ministros, estos predicadores, estos líderes, profetas,
falsos apóstoles, dice que se disfrazan, no son reales. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jeroboam? Cuando se divide el reino de Israel y quedaron 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro. Y dice que en esta época Jeroboam tenía su hijo enfermo y mandó a ver a un profeta que ya estaba ciego y le dijo a la mujer: disfrázate para que no te conozca. Entonces ella se disfrazó y fingió ser otra mujer, no la mujer de Jeroboam, para preguntar si el niño iba a morir o no. Y el profeta, cuando la escucha llegar, pues ya estaba ciego, le dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? El que se disfraza finge ser lo que no es. Se finge otro, se finge otra. Y dice la Escritura, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿sí?, los que le sirven al diablo, se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Tiempos muy peligrosos. Tiempos peligrosos porque estos hombres se disfrazan, fingen, simulan ser cristianos, pero el fin de ellos no es la salvación, es el deleite temporal del pecado. No quieren llegar a la vida eterna. Muchos de estos ni creen en la vida eterna. Se hicieron líderes o pastores solamente por amor al dinero, por engañar, por estafar, por delinquir. No tienen en cuenta la palabra de Dios. Si estos líderes y pastores de hoy en día, a nivel mundial, se dan cuenta de lo que realmente pesa sobre sus espaldas, que realmente ellos pueden ser ministros de Dios, que pueden ser sacerdotes de Dios Altísimo, pueden ser mensajeros de Jehová, cambiarían a sus congregados. Pero la mayoría de estos líderes solamente tienen entusiasmados a sus congregados, haciéndoles creer que como están viviendo y como están escuchando de sus bocas de ellos, se van a salvar. Pero estos líderes, lamentablemente, no son ministros de Dios, son ministros de Satanás. Porque con tanto conocimiento terrenal, animal y diabólico, ellos les enseñan y les han hecho creer a estos ciegos o a estos hombres que se congregan, y mujeres y jóvenes, que haciendo lo que ellos les dicen se van a salvar. Apóstoles fraudulentos, falsos apóstoles, que les enseñan vanidad de su corazón y no de la boca de Dios lo que el Señor ha hablado. Mucho tiempo se vivió sin Dios y sin esperanza para poder aferrarse o apegarse a la doctrina de un hombre, para seguir estando sin Dios. Pero por supuesto engañado por esos líderes, por estos ministros de Satanás, que se disfrazan como ministros de justicia, porque el diablo se disfraza como ángel de luz, para tenerlos o mantenerlos engañados. Hay que evitar esto, hay que salir de en medio de esto. ¿Por qué? Porque todo esto que ellos enseñan, todo ese desorden, todo esto de poder llamar a las almas por medio de la música, poder llamar a las almas con sketch, con show. Hay una sola forma de llamar al hombre al arrepentimiento, es predicando el Evangelio. Es la única forma de poder llamar al hombre al arrepentimiento, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor nos dejó esta enseñanza. Él, cuando comenzó a predicar, dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Habló del arrepentimiento. De arrepentirse, el primer fruto, como veíamos el jueves, tiene que estar allí. Tiene que estar en el arrepentimiento. ¿Sí? El primer fruto que tiene que haber en la persona es darse cuenta que todo lo que ha hecho no le ha servido. ¿Cuánto tiempo se vivió sin Dios para volver a estar sin Dios sirviendo al hombre? La Escritura
dice que lamentablemente esto existe hoy. Son tiempos peligrosos. Porque estos líderes, estas personas, la sociedad misma, descree todo esto. Y cada uno hace lo que bien le parece también hoy. Cada uno elige su Dios y cada uno hace lo que quiere y nadie se puede meter, ¿eh? Nadie le puede decir, está bien, Dios tampoco se mete. Cada uno elige su propio caminar. Al final, Dios va a hacer un justo juicio. Pero hoy todavía hay tiempo para salir de esa senda ancha que nos lleva a la perdición y salir de ahí y optar por el camino angosto. Optar por pararse en los caminos, como dice la Escritura, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Jesucristo nos ofrece el camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay otra forma de poder llegar a Dios. No hay una virgen, no hay un ídolo, no hay un santo del que sea en el lugar donde esté. Dios es el que nos da todas las cosas. Y Él nos ofrece un camino nuevo y vivo. Tiempos peligrosos porque los hombres hoy no les importa a Dios y muchos quieren este tipo de evangelio liviano, donde se les permite la altivez, la soberbia, el engaño, el fraude, la fornicación, el adulterio, la mentira, el escándalo, el desorden en las iglesias. Esto es lo que quieren. Pero Dios dice que son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente así lo quiso. No quiere santidad. Tratan, como veíamos días pasados, tratarán muchos, procurarán entrar y no podrán, porque van a procurar entrar en gloria con su doctrina, con su forma de ver las cosas. Y hay una sola forma de entrar, humillados, reconociendo que hemos pecado, que el único que nos puede perdonar y hacernos entrar en gloria es Jesucristo, pero hay que hacer como Él dice. La Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Hay que santificarse. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la Escritura. Ese evangelio no ha cambiado. ¿Por qué entonces estos falsos profetas, estos ministros de Satanás, han cambiado el culto de Dios con sus fiestas, con sus bailes? Se han disfrazado como ministros de justicia. Y nosotros, los que decimos creer en Dios, no levantamos nuestra voz, como decía Judas. Debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Tenemos que predicar el evangelio escrito. La palabra de Dios que no pasará. En Mateo, por favor, en el capítulo 7, Mateo, en el capítulo 7 vamos a leer algo que dijo el Señor Jesucristo. Jesucristo en la tierra predicando, ya casi 2000 años pasaron, dijo esto: guardaos, 7:15, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, dice, pero por dentro son lobos rapaces. Debemos guardarnos de estos. ¿De quiénes? De los falsos profetas, de los falsos maestros, de los obreros fraudulentos, de los falsos apóstoles. Dice, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, o sea, vienen con apariencia de piedad. Fingen, se disfrazan, pero por dentro son lobos rapaces. El 16 dice, si usted sigue leyendo allí en la Biblia, dice, por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo, el árbol se conoce por su fruto. Hermanos, debemos seguir peleando la buena batalla de la fe, no ignorando que estos son tiempos peligrosos, no ignorando de que mucho tiempo se ha vivido sin Dios. Hay mucha gente que hoy está viviendo sin Dios, cree en Dios, pero en el Dios de su mente.
en el Dios que le enseñó su pastor, su líder, su apóstol, en el Dios que le enseñó esa congregación donde se juntó con sus amigos, esa tradición de familia. Pero no es el verdadero Dios. Mucho tiempo ha vivido Israel sin verdadero Dios, dice la Escritura, y le está hablando de una nación que conocía a Dios. Pero en ese tiempo vivían con un Dios que no era verdadero. Y así se ha vivido. Hay mucha gente que está viviendo sin el verdadero Dios. Tienen sus dioses, pero están sin Dios. Sin Dios y sin esperanza en el mundo. Debemos guardarnos de estos falsos profetas. Son tiempos peligrosos porque hay falsos profetas, obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Es peligroso. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 24, por favor, Mateo capítulo 24, versículo 11, dice la Escritura, ¿sí? 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesucristo seguía enseñando algo que debía quedar grabado en el corazón de los hombres para que no se les olvidara. Para que no pongan las manos al fuego ni confíen en el hombre, porque maldito el varón que confía en el hombre. Y él decía, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es lo que está sucediendo hoy, tiempos peligrosos. Muchos, no pocos, muchos falsos profetas se levantaron y han engañado a muchas personas. Hay muchos hoy que dicen ser pastores, profetas, evangelistas, tienen todos los títulos. Y lo que menos hacen es predicar el evangelio. Vanidad de su corazón. Solamente lo que predican y enseñan. Vemos en el 24:11, ahora vamos a ver en el 24:24, ¿sí? Jesús seguía enseñando y diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Esto lo dice en el capítulo 24, versículo 24. ¿Sí? Recién estábamos leyendo el 24:11. Entonces en el capítulo 24, versículo 24 dice, Jesús seguía enseñando, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán estos falsos cristos y estos falsos profetas grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, como dice aquí el Señor Jesucristo, iban a hacer grandes señales y prodigios. ¿Cuál es el fin de esto? Engañar a las personas. Hay mucha gente que está engañada. Pero yo recibí sanidad. Me sanaron a mí. Oraron por mí. Yo me sané. Yo no me voy más de la iglesia. Hermanos, si usted recibió sanidad, no recibió salvación. Usted recibió sanidad nada más. Hay mucha gente que ha recibido sanidad, pero después muere. Termina muriendo porque hay un tiempo para todas las personas en la tierra. Y no por haber recibido un milagro, una sanidad, un prodigio en mi vida, no por eso Dios me escogió para salvación. Me tuvo misericordia y me sanó. O estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, como dice aquí la Escritura en el versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto ya no viene de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No es solamente lo que digan, sino como dice la Escritura, por sus frutos los vamos a conocer. Tenemos que estar atentos a esto, porque aquí está en juego, y la palabra vale, aquí lo que se está definiendo, mejor dicho, es la salvación de nuestra alma. Aquí no estamos viendo si ganamos o no ganamos una canasta familiar. Aquí está en juego, ¿sí?, nuestra vida eterna. Aquí se define
¿Dónde voy a pasar la eternidad? ¿Si obedezco a Dios o obedezco a estos falsos profetas, a estos ministros, que me consienten en todo lo malo? Dios dice que hay que ser santos. Por supuesto, a la gente que no le gusta la santidad dice, es duro, prefiero al otro pastor, que dice que me voy a salvar igual, pero no son tan así santos como estos. Para finalizar, buscamos en 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver en el versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lamentablemente dice el versículo número 2, si usted lo lee allí, dice, y muchos van a seguir estas disoluciones, muchos van a seguir a estos hombres que prediquen estas cosas totalmente falsas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, tenemos mucho para trabajar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra alma. Lo tenemos que hacer por nuestra alma, pero hagámoslo por amor a Dios, porque Él dio su vida por nosotros. Él vio verdaderamente que nosotros somos muy valiosos para Él. Nuestra alma tiene un precio incalculable para el hombre, inapreciable para el hombre, pero sí, muy preciado por Dios, porque nuestra alma tuvo que ser pagada con el sacrificio del Hijo de Dios, de un Cordero Santo, sin mancha. Por eso que Dios nos advierte a través de la palabra que en estos tiempos peligrosos, como los hubo en el pasado, también los habrá ahora, van a haber falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos maestros, obreros fraudulentos, ministros de justicia satánicos que se van a disfrazar como ministros de justicia. Y no es extraño, dice la Escritura, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Peleemos esta buena batalla de la fe, queridos hermanos. Oremos, vayamos a las Escrituras. No nos quedemos solamente con lo que nos dijo alguien. Indaguemos, preguntemos, juntémonos, compartamos, saquémonos las dudas. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos. Y si usted se quiere salvar, va a buscar al Dios de la Biblia. Dios de la Biblia no cambia. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta palabra. También recordando a Marta, la bisabuela de Celeste, y a nuestro hermano Rolando, Gabriela, Sofía, David y Zoe, familia, nuestro hermano Rolando Cáceres, que Soto, Rolando Soto, y que Dios tenga misericordia de él y de su familia, ¿sí? Gabriela Sandoval, su esposo y sus hijos. Vamos a orar pidiéndole a Dios misericordia y agradeciéndole por todo lo que nos ha hecho escuchar en el día de hoy. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por la misericordia que nos ha tenido de poder compartir su palabra. Le pido por favor que esto quede sembrado en nuestro corazón para darle a usted la gloria debida a su nombre. Le pido por favor la unción de su Santo Espíritu para poder entender y comprender lo que usted quiere enseñarnos cada día. Ayúdenos a darnos cuenta, Señor, para no ser engañados por el hombre, porque nuestra alma tiene un precio muy alto. Fue pagado por nosotros, por nuestra alma, un precio muy alto. La vida del Hijo de Dios, su vida, Señor Jesucristo. Ayúdenos a entender y a comprender su palabra. Cada joven, cada adolescente, cada hermano, cada hermana, cada anciano pueda entender de que estamos en el camino de la verdad y de la justicia, que todavía podemos seguir peleando esta buena batalla de la fe por nuestras almas y por aquellos que lo necesitan. En estos tiempos peligrosos, Señor, mucha gente vive sin Dios, aferrándose a costumbres y tradiciones. Ayúdenos a nosotros a aferrarnos a su palabra. En nuestras debilidades y en nuestras enfermedades, usted sea nuestro socorro y nuestro pronto auxilio. Que así lo entendamos y lo busquemos y también podamos enseñárselo a otros.
Le pido por Orlando, por Gabriela, su familia, Señor. Tenga misericordia, Señor, de esta familia, nuestros hermanos que están con el virus del COVID. Usted puede sacarlos a lugares espaciosos, sánelos. Por favor, téngales misericordia. Así también como a Marta, la bisabuela de Celeste. Señor, en sus manos encomendamos nuestras vidas, esperando su misericordia sobre nosotros. Por favor, se lo pido en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo, que Dios le acompañe en el día de hoy y Dios lo permite, el día de mañana nos volveremos a encontrar a las 20 horas. Dios les bendiga, hermanos. A ti, Señor, levanto mi oración. A ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo. Restáurame, necesito de tu amor. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. Tú me guiarás más allá de la muerte. Tú sostendrás mi alma por siempre. En ti confiaré y lo haré para siempre. Tú eres mi Dios y lo serás eternamente. A ti, Señor, levanto mi oración. A ti, Señor, en este mundo de aflicción. Perdóname, ese es mi anhelo. Restáurame, necesito de tu amor.